La bolilla 16, que vamos a empezar a analizar ahora, eh, está dirigida a estudiar el fenómeno de la oferta pública de acciones, y algunas otras cuestiones relacionadas o que se emparentan con la oferta pública, que es el régimen de obligaciones negociables y el régimen de apoyo al capital emprendedor, que este último, la ley 27349, incluye la regulación de otro tipo societario que es la sociedad por acciones simplificadas, la famosa SAS, que algo hemos mencionado, pero que vamos a analizar en definitiva específicamente en esta bolilla. Como primer punto a tener en cuenta, es importante ver de dónde podemos estudiar esta bolilla, ya que en los libros generalmente no se aborda este tema de una manera integral, o por lo menos con las exigencias que establece el programa. Yo les he dejado como material diversos apuntes relacionados con esta bolilla. Hay algunos autores que sí abordan en sus libros de derecho societario cuestiones relacionadas con las obligaciones negociables y con las SAS. Eso sí es estudiado por los autores de los libros que yo les he recomendado al momento de iniciar la materia, pero específicamente en relación a la oferta pública, a la ley de mercado de capitales de Argentina, los autores de sociedades no lo abordan de manera concreta y específica, por lo cual hemos recurrido tenemos que recurrir al estudio de la ley, a lo que vayamos a hablar en clase y al material que yo les he dado para que profundicemos. De cualquier forma, hay un montón de conceptos que vamos a ver nosotros en la ley que en la propia página, por ejemplo, de la Comisión Nacional de Valores o de organismos bursátiles o de institutos dirigidos a generar educación financiera para el público en general, existen un montón de elementos, nociones y demás en dicha información en Internet, que es algo que nosotros vamos a replicar o vamos a tratar, intentar replicar en clase. Así que no es una cuestión para aprenderse de memoria lo que yo les digo, sino es una cuestión de tener un poco de curiosidad y saber cómo funcionan lo que es el mercado bursátil, que es algo que en Córdoba no lo tenemos muy a flor de piel, pero en Buenos Aires sí es más común el funcionamiento, o por lo menos las referencias a la bolsa de comercio de Buenos Aires. Yo les he señalado también que en relación a la ley de mercado de capitales, que es una ley bastante extensa, súper reglamentaria, vamos a poner énfasis en algunos artículos y en algunos conceptos, no en todos, por supuesto, no se pueden tomar todos los artículos de la ley, hemos detallado cuáles son los más importantes. En cuanto a la estructura de esta bolilla, hemos puesto, vamos a tratar por un lado lo que es el mercado de capitales, y por otro lado lo que son las obligaciones negociables y el sistema de apoyo al capital emprendedor y las SAS. En cuanto al mercado de capitales, vamos a ver algunas cuestiones relacionadas con el marco institucional, vamos a ver lo que es la oferta pública de valores negociables y vamos a ver cómo se ingresa al procedimiento de oferta pública y cómo se retira una sociedad anónima del procedimiento de oferta pública, cómo se puede retirar, ¿no? Y además vamos a ver qué implicancias tiene en cuanto a su funcionamiento interno para una sociedad anónima el hecho de que haya ingresado al régimen de oferta pública y que se haya puesto de manera voluntaria, por supuesto, dentro del paraguas regulatorio de la Comisión Nacional de Valores. Vamos a ver que todo eso le genera una serie de compromisos internos en cuanto a su transparencia frente a terceros y en cuanto a el funcionamiento de sus órganos. A los efectos, siempre tengamos presente que la normativa, la ley 26.831 en materia de mercado de capitales, todo lo relacionado con lo que sea la transparencia
y demás cuestiones va a estar orientado a proteger el buen funcionamiento del mercado de capitales y resguardar los derechos del público inversor. La idea de lograr esa transparencia no es la transparencia porque sí, sino, o no debería ser la transparencia porque sí, sino los efectos de que las personas que confían en el mercado bursátil, siendo que el mercado bursátil es uno de los pilares de la economía de un país, porque hace al crédito que puedan recabar las empresas del público. La idea es proteger la sanidad de ese mercado a través de buenas prácticas y de que no sean, digamos, no se utilicen o minimizar los riesgos de que las sociedades que cotizan en bolsa puedan defraudar a sus accionistas o ofrecerles información falsa, y llevar a cabo estafas o defraudaciones por exhibir realidades que no se condicen con la realidad de la sustentabilidad patrimonial de las empresas que cotizan, para decirlo en dos palabras. De ahí que esa es el por qué algunas veces se pone tanto hincapié en la transparencia del mercado de capitales, a los efectos de que pueda servir como mercado al cual las empresas pueden recurrir a financiarse. El mercado de capitales, vamos a empezar a hablar algunas nociones generales de lo que es el mercado de capitales. Toda sociedad, vamos a ponerle énfasis en las sociedades anónimas, que son las que pueden hacer oferta pública de sus acciones, pero toda sociedad puede recurrir a los efectos de obtener financiación, esto es, a los efectos de obtener dinero para llevar a cabo sus proyectos empresarios, sus proyectos económicos. Puede recurrir a dos fuentes para obtener esa financiación. Puede recurrir a lo que es el mercado de dinero o puede recurrir a lo que es el mercado de capitales. Tanto el mercado de dinero, que está conformado por las diversas entidades financieras, los bancos comerciales, las bancas de inversión, las cooperativas financieras, hacen al mercado de dinero. Una parte, una persona recurre al mercado de dinero a los efectos de sacar un préstamo, de uno o de varios bancos. Hay un montón de alternativas de financiación que dan los bancos, pero el mercado de dinero es básicamente eso. Una persona necesitada de recursos financieros, necesitada de dinero, recurre al banco a los efectos de obtener un préstamo. Mercado de dinero. El mercado de capitales, por el contrario, es un ámbito, técnicamente es la reunión de los oferentes de dinero y de los tomadores de dinero. ¿Quiénes van a tomar dinero al mercado de capitales? Las empresas, toda persona que se quiere financiar, sobre todo las empresas y el Estado, recurren al mercado de capitales en donde en vez de ir a pedirle plata a un banco, van a pedirle plata a inversores, a ahorristas, a personas que ofrecen dinero a cambio de una promesa, de un crédito. ¿Cuál es esta promesa, este crédito? Que el día de mañana le van a devolver el dinero más un plus. En el caso de las acciones, le van a estar pagando dividendos, por un lado, esa es una alternativa, decir, bueno, yo quiero invertir en esta sociedad porque voy a cobrar muchos dividendos, o quiero invertir en esta sociedad porque el precio de cotización de la acción está muy bajo en relación a lo que es el precio que debería tener. Ese es el cálculo que hago yo como inversor. Entonces digo, compro esta acción de la Coca-Cola que toda la vida estuvo cotizando a $15 la acción y hoy está a $6 la acción. Entonces me compro 100 acciones a $100 y el día de mañana cuando suba a 15 las vendo. Y ahí hice una ganancia. Eso es lo que se llama el estar haciendo negocios de compraventa de acciones. Con eso uno puede hacer diferencias. Esa es una forma de hacer negocios en el mercado de capitales, uno como inversor, la otra es invertir en una determinada acción a los efectos del día de mañana cuando Coca-Cola distribuye utilidades, yo percibir esas utilidades en mi cuenta como accionista. Ya algo de eso hemos visto cuando analizamos las acciones escriturales, los certificados globales, etcétera, etcétera, etcétera. El mercado de capitales en la Argentina lamentablemente no está todo lo desarrollado
que debería estar en comparación con otros países de la región, con Chile, con Brasil, con México. Tenemos un mercado de capitales completamente ínfimo, producto de todas las crisis que hemos tenido a nivel monetario, ¿no? La cantidad de veces que la Argentina ha roto sus contratos, ha dispuesto la vulneración de principios constitucionales de propiedad y la instauración de regímenes de emergencia, la cantidad de defaults que ha hecho la Argentina en los últimos 40 años ha sido monumental, y eso ha hecho que muchas veces eh, la gente no quiera intervenir en acciones o en activos financieros de sociedades, sino que opte por otro tipo de refugio para su patrimonio, como puede ser el dólar, como pueden ser acciones de sociedades que coticen en otros países de la Argentina, o incluso bonos del Estado que tengan que sean pagaderos en dólares. Todo eso es la idea de un poco resguardarse del llamado riesgo argentino. El riesgo país no es más que la expresión del riesgo argentino. ¿Cuánta plata, cuántos puntos de interés más tiene que pagar la Argentina en comparación de lo que pagaría otro país más serio? Eso es el riesgo país. Argentina, para que le presten, tiene que pagar 40% de interés, mientras que Brasil, para que le presten, tiene que pagar un 8% de interés. Ese es el traducido a lo que es el riesgo país. El mercado de capitales es, o debería ser, como dijimos, un importante ámbito de actividad económica de un país. En la Argentina no está desarrollado como debería estarlo, pero bueno, circunstancias que nos tocan vivir. No obstante ello, vamos a tratar de estudiar lo más a fondo posible cómo funciona este mercado. ¿Qué se negocia en este mercado? Estoy utilizando la palabra mercado a propósito porque el mercado de capitales en principio no es un lugar físico. Es técnicamente la reunión, el ámbito donde se va a producir la convergencia, la reunión entre las personas que necesitan dinero, las empresas y el Estado, y por otro lado las personas que están dispuestas a entregar su dinero a esas personas, a las empresas o al Estado, con la promesa de un premio. ¿Qué es el premio? La devolución más un interés. Esa es la idea del mercado de capitales, por eso utilizo el concepto mercado. Hay dos tipos básicos de activos que se venden en los mercados. En el mercado no se vende dinero, en principio, sino lo que se vende van a ser acciones o bonos. Bonos que pueden emitir las empresas o bonos que pueden emitir los estados. Las acciones las emiten las sociedades anónimas. Como hemos visto, una sociedad anónima que desea emitir sus acciones al público, a hacer oferta pública de sus acciones, tiene que realizar todo un procedimiento ante la CNB que va a implicar que deje de ser una sociedad anónima cerrada y pase a ser una sociedad anónima abierta, con todas las vicisitudes que hemos venido viendo a lo largo de toda la materia en relación a las sociedades anónimas abiertas, en cuanto al aumento de capital, en cuanto a formas de su constitución, el contralor que tienen, la fiscalización. Acuérdense que van a estar sujetas a fiscalización estatal permanente, artículo 299, inciso 1. Eso va a su vez implicar cómo es su funcionamiento interno en relación a los órganos, etcétera, etcétera, etcétera. Dijimos, en el mercado de capitales puede haber acciones o bonos. El otro concepto que me interesa que tengamos presente antes ya de ingresar al análisis específico de la ley 26.831 y el aspecto institucional del mercado de capitales, cómo está regulado el mismo en la Argentina, me interesa que sepamos diferenciar el concepto de mercado primario y mercado secundario. No son, como dijimos, ámbitos, sino son nociones que a mí me interesa que tengamos presente. Cuando hablamos de mercado primario, ya sea de acciones o bonos, vamos a hablar de la reunión, o sea, de el primer momento en donde vamos a tener un oferente y un adquirente. El oferente va a ser la persona que emite
el activo financiero y el oferente va a ser, perdón, y el adquiriente va a ser el primer adquirente. A eso le llamamos mercado primario. El emisor en un primer momento y el primer inversor. Después vamos a tener lo que se llama el mercado secundario, que es ese inversor que adquirió en primer lugar con el resto de los inversores. Ahí ya estamos hablando de transferencias entre inversor a inversor. Eso es mercado secundario, que es el más habitual que uno ve. Las transferencias que uno ve, las oscilaciones en la cotización de las acciones que uno puede leer en el diario, ver en las películas, son derivadas de el mercado secundario. El mercado primario se va a dar únicamente en ese primer momento cuando haya una oferta pública de acciones, cuando la sociedad, entre comillas, salga por primera vez al mercado. O si ya salió anteriormente, salga con una nueva serie de emisión de sus acciones. Ahí vamos a estar en el primer acto jurídico que se realice de adquisición de esas acciones en el mercado primario. Después, la libre cotización de esas acciones, la posibilidad de que el tenedor de las mismas pueda transferírselas a otro inversor, a otro ahorrista, a otro adquirente, estamos hablando de mercado secundario. Tanto de acciones como de bonos. Estoy hablando de acciones porque es lo más habitual, pues estamos hablando de oferta pública de acciones, pero también sería lo mismo en materia de bonos. Dicho esto, vamos a empezar a analizar cómo está conformado la estructura normativa o la jerarquía o la estructura normativa, el aspecto institucional del mercado de capitales argentino, cuyo marco normativo nos viene dado por la ley 26.831, que es importante tener en cuenta en relación a la ley 26.831, que ha sido objeto de modificaciones. La ley 26.831 tenemos que, yo acá la tengo, no me la imprimí toda, me imprimí las partes importantes, ha sido modificada por las leyes 27.349 y por la ley 27.440. Y son modificaciones no menores. Muchas veces la ley de mercado de capitales va de la mano del tipo de economía que un país pretende exhibir al mundo. Y en algunas épocas anteriores la ley de mercado de capitales era demasiado complicada en su funcionamiento y eso desalentaba la inversión en el mercado de capitales y se ha ido con el paso del tiempo tratando de simplificar el régimen legal. Nuestro sistema bursátil argentino, mercado de valores, el sistema bursátil, voy a utilizarlo como sinónimo, está estructurado sobre el control que ejerce sobre el mismo una autoridad estatal administrativa de carácter autárquico que se llama la Comisión Nacional de Valores. La Comisión Nacional de Valores, la ley, que es un organismo que en la esfera del Poder Ejecutivo Nacional depende del Ministerio de Economía, pero en principio es una entidad autárquica. La Comisión Nacional de Valores es el organismo estatal al cual se le ha encargado el control como autoridad máxima del mercado de capitales y a su vez el desarrollo del mismo, la realización o la promoción del mismo a través del desarrollo normativo a los efectos de proteger al público inversor y procurar que el mercado de capitales se pueda desarrollar y convertir en un pilar de la economía del país y pueda verdaderamente servir como alternativa de financiación a las empresas. Dentro de la ley 26.831 vamos a encontrar en el artículo 2 de la ley en la definición precisa de lo que para la ley se entiende como mercado de capitales. Yo hasta ahora les he dado un concepto, si se quieren, propio de las ciencias de la administración de empresas, de qué es lo que son los mercados. El artículo 2
establece toda una serie de definiciones respecto de términos que se utilizan en la ley, y dentro de esas definiciones define lo que son los mercados de capitales. Nos dice la ley: mercado de capitales es el ámbito donde se ofrecen públicamente valores negociables u otros instrumentos previamente autorizados para que, a través de la negociación por ellos habilitadas, a través de la negociación por agentes habilitados, el público realice actos jurídicos, todo ello bajo la supervisión de la Comisión Nacional de Valores. Como vemos, no está definido como un lugar físico el mercado de capitales, es un ámbito. ¿Por qué les digo esto? Porque uno a lo mejor tiene la idea de que el mercado de capitales es la plataforma de la bolsa de comercio que uno ve cuando ve Crónica, que están hablando de la cotización de las acciones, ¿no? Pero básicamente el mercado de capitales hoy en día se regula de manera electrónica, ¿no? Y el 100% de las transacciones que se hacen de manera electrónica, no en la sala de la bolsa de comercio que uno ve en las películas o que ve en Crónica, sino que se hace todo de manera electrónica. Incluso uno en Córdoba está adquiriendo valores negociables que no han sido emitidos en el mercado de valores de Córdoba, sino en el mercado de valores de Buenos Aires, en el Merval, o incluso en los Estados Unidos, en Brasil, en donde fuere. En ese sentido, la tecnología ha acotado mucho las distancias de lo que era hace 80 o 100 años atrás, ¿verdad? Ahora vamos a analizar cómo está estructurado jerárquicamente a manera de pirámide el mercado de capitales. En la cúspide de la pirámide del mercado de capitales vamos a encontrar a la Comisión Nacional de Valores. Esta forma de organización es similar a lo que es la estructura normativa en los Estados Unidos. Tenemos a un organismo estatal, en primer lugar, a la Comisión Nacional de Valores. Después vamos a tener que va a ser, dijimos, la autoridad, una entidad autárquica que va a funcionar como autoridad de aplicación de la ley. Ya vamos a leer algunos artículos al respecto. Además de la Comisión Nacional de Valores, vamos a tener dentro del mercado de capitales, una de las instituciones principales del mercado de capitales van a ser los mercados, los distintos mercados que operen dentro del mercado de capitales. ¿De qué hablamos cuando hablamos de mercados? Hablamos de sociedades anónimas autorizadas para funcionar por la Comisión Nacional de Valores, que van a tener como objeto organizar las operaciones bursátiles. Eso ya vamos a leer bien específicamente qué es lo que entiende la ley por mercados. Vamos a ir nombrando cada una de las instituciones y después las vamos a ir definiendo en más detalle. Además de los mercados, tenemos también como una institución del mercado de capitales a los agentes. Cuando hablamos de los agentes, ustedes a lo mejor les viene a la mente la idea del agente de bolsa. Con la nueva ley de mercado de capitales, el agente de bolsa no tiene más ese nombre de agente de bolsa. Algunos tienen el nombre de agente de comercialización, agentes productores, agentes registrados, agentes de negociación, agentes de colocación, etcétera. Pero es básicamente esa idea. Los sujetos acá ya van a ser personas jurídicas que van a estar autorizadas a los efectos de actuar en el mercado en todas las operaciones que se realicen con los valores negociables. O sea, en el mercado de valores no va a poder actuar una persona física por sí sola, sino que va a tener que actuar a través de un agente en el mercado. Y por último, la otra institución o personaje importante en
lo que es el funcionamiento del mercado de capitales son los emisores. Los emisores son aquellos entes jurídicos que recurren al mercado de capitales a los efectos de colocar activos financieros en el mismo. En lo que a nosotros nos interesa, los emisores van a ser las sociedades anónimas que quieran hacer o estén haciendo oferta pública de sus acciones. Pero como dijimos, las acciones no son los únicos títulos valores que se pueden ofrecer en el mercado de capitales. Y las sociedades no son las únicas personas que pueden emitir valores negociables. Lo que me va a regular la ley de mercado de capitales es la oferta pública de valores negociables. Ya vamos a ver el concepto de valores negociables y vamos a ver que no solo las sociedades anónimas pueden ofrecer valores negociables, sino que el Estado va a poder salir a ofrecer valores negociables en algunos casos, por ejemplo, en materia de obligaciones negociables, no solo las sociedades anónimas, sino hasta cooperativas pueden ofrecer obligaciones negociables. Vamos ahora, bueno, después de haber hablado de la CNB, de los mercados, de los agentes y de los emisores, vamos a detenernos un segundo en lo que es la Comisión Nacional de Valores. El artículo 19 de la Ley 26.831 me habla de lo que son las atribuciones de la Comisión Nacional de Valores. La Comisión Nacional de Valores en el artículo 1, 2 y siguientes de la ley y en los artículos 6 hasta el 27 me habla de cómo está formada la Comisión Nacional de Valores. Va a haber un directorio, va a haber un presidente, etcétera, etcétera. No nos vamos a detener en eso en demasía. Lo que me interesa, sí me interesa que sepa que es una entidad autárquica, y lo que me interesa y que está formada por un directorio y su presidente es su representante legal de la Comisión Nacional de Valores, el presidente del directorio. Eso sí me interesa, pero no vamos a ir en detalle en cuanto a su nombramiento, cuánto duran, etcétera, porque no hace el caso. Sí me interesa resaltar algunas de las atribuciones de la Comisión Nacional de Valores. Tengamos presente, como habíamos dicho, y según nos dice el propio artículo 1 de la Ley de Mercado de Capitales, la Comisión Nacional de Valores tiene como función procurar el desarrollo de el mercado de capitales y la protección del público inversor. O sea, además de funcionar como autoridad de contralor y ser la máxima autoridad en cuanto a la aplicación de sanciones y demás, tiene a su cargo el desarrollo de políticas a los efectos de procurar el mejor desarrollo, vamos a volver a utilizar esa palabra, valga la redundancia, el perfeccionamiento del funcionamiento del mercado de capitales, siempre resguardando que la bolsa no se utilice como una forma para dañar a los terceros, dañar al público inversor, y en los últimos años se ha puesto con todo lo que es relacionado con el terrorismo y el narcotráfico, la idea de, se han puesto desde diversos organismos internacionales, la idea de procurar una serie de normas dirigidas a evitar el lavado de activos, evitar el lavado de dinero a través de las entidades financieras. Sobre eso hay películas y series de Netflix que hablan un montón. Ozark, por ejemplo, es un típico ejemplo de casos de lavado de dinero. Cualquier serie sobre la mafia, aparte de los ilícitos, la mafia tiene que buscarse a alguien que le lave el dinero. Y vean El Lobo de Wall Street, por ejemplo, vean un montón de películas que hay sobre este tema. La idea de la función de la Comisión Nacional de Valores es también evitar que la bolsa, por muchas veces lo complejo de las operaciones que se llevan a cabo, la dificultad de establecer el valor de el valor real, efectivo de los activos financieros, den lugar al fraude. Si no, vean todas las películas que se han hecho relacionadas con el caso Enron, por ejemplo. El caso Enron es un típico caso en donde se incrementaron falsamente el valor de las acciones de una sociedad, se beneficiaron
los directores y los fiscalizadores de la sociedad y terminaron dejando un tendal de inversores desprotegidos y estafados. ¿Ah? Hay una película de Jim Carrey, La locura de Dick y Jane, es en cierta manera una parodia a lo que pasó en Estados Unidos con lo que fue llamada la crisis de las .com, ¿ah? La crisis de Enron y de otras sociedades que cayeron abruptamente y generaron un tendal de damnificados. ¿Ah? Después vino, por supuesto, la crisis del 2008, la caída de Lehman Brothers, las hipotecas subprime, etcétera, etcétera, todas cuestiones que también repercutieron mucho sobre el, el mercado de capitales y la confianza que tenía el inversor en el mercado de capitales. Wall Street 2 trata sobre un poco también de manera a nivel de parodia o a nivel de... sí, a nivel de parodia, trata un poco sobre la caída de Lehman Brothers. Y hay otras películas también muy interesantes que hablan sobre este tema. Hay una con Jeremy Irons y Kevin Spacey, Money Talks, o no sé cómo, no me acuerdo el nombre, pero también muy interesante por si les interesa todo este tipo de cuestiones. Dejado eso, o sea, pongamos el énfasis entonces en la importancia que tiene como autoridad administrativa de control la Comisión Nacional de Valores. Vamos a leer algunos de algunos aspectos a resaltar de las funciones de la Comisión Nacional de Valores establecido en el artículo 19. Artículo 19, atribuciones. La Comisión Nacional de Valores será la autoridad de aplicación y control de la presente ley y a tal fin tendrá las siguientes funciones. A. En forma directa e inmediata, supervisar, regular, inspeccionar, fiscalizar y sancionar a todas las personas humanas y o jurídicas que por cualquier causa, motivo o circunstancia desarrollen actividades relacionadas con la oferta pública de valores negociables. Otros instrumentos, bla, 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 bla. B. Llevar el registro, otorgar y suspender y revocar la autorización de oferta pública de valores negociables y de otros instrumentos o operaciones. C. Llevar el registro de todos los sujetos autorizados para ofertar y negociar públicamente valores negociables y establecer las normas a las que deben sujetarse los mismos y quien actúe por cuenta de ellos. D. Llevar el registro, otorgar, suspender y revocar la autorización para funcionar de mercados, cámaras, compensadoras, agentes y demás personas humanas y o jurídicas que por sus actividades vinculadas al mercado de capitales y a criterio de la Comisión queden comprendidos bajo sus competencias. Aprobar los estatutos, reglamentos y toda otra normativa de carácter general dictada por los mercados, cámaras compensadoras, revisar sus decisiones de oficio o a petición de parte, etcétera, etcétera. Hemos leído hasta la E, tienen hasta la Z. ¿eh? La idea de lo que me interesa que sepamos de la Comisión Nacional de Valores, aparte de todo lo que hemos visto en cuanto a su rol institucional, tiene autoridad para ser el organismo máximo que regula el funcionamiento de la Comisión Nacional de Valores. A su vez interviene en la oferta pública. Directamente va a ser la Comisión Nacional de Valores quien va a autorizar o no a que una sociedad pase a estar sujeta al régimen de oferta pública. Segunda cuestión, dijimos, la oferta pública, el control por un lado, la oferta pública por el otro, y el tercero, lo que es relacionado con los mercados y los agentes. Los mercados y los agentes van a estar vinculados con la Comisión Nacional de Valores, que es la que va a dictar las normas de funcionamiento, va a admitirlos como tales o no. Un agente, ya sea de negociación, de colocación, de licitación, de evaluación. Lo que antes eran los agentes de bolsa, que ahora se llaman directamente agentes y distintos tipos de agentes. Si quieren ver los distintos tipos de agentes, los invito a leer el artículo 2 de la ley, ahí están detalladas distintas clases de agentes. Todo lo relacionado con cómo se puede constituir un mercado, qué funciones le vamos a dar al mercado, qué puede hacer un agente, cómo ser un agente, cuándo puedo constituirme como un agente en la Comisión Nacional de Valores para actuar en el mercado de capitales y demás, eso lo va a determinar la propia Comisión Nacional de Valores. A su vez, el artículo 20
también en base a estas facultades de investigación y de control respecto del buen funcionamiento del mercado de capitales, en el artículo 20 se le dan amplias facultades de investigación a la Comisión Nacional de Valores respecto de las sociedades emisoras. Esto es, la posibilidad de realizar investigaciones a los efectos de determinar, como yo les decía, si tal sociedad no está falsificando su balance para hacer de cuenta que es más solvente de lo que en realidad es. El típico ejemplo, me vino a la mente, estamos hablando de El Lobo de Wall Street. En El Lobo de Wall Street hay una escena en donde van personajes de la SEC, de la Security and Exchanges Commission, la Comisión de Intercambios y Activos Financieros, que es la Comisión Nacional de Valores de ellos, y empieza a ver los libros. Y en El Lobo de Wall Street los tipos los mandan a un lugar, le dan un montón de cajas sin ninguna numeración, les bajan el aire, le ponen el aire acondicionado a 12, cosa de que los tipos estén recontra incómodos y le dificultan el problema, y a los que no le pueden dificultar el problema los tratan de coimear. Bueno, esa es la parodia, ¿no? Bueno, en realidad pasó así, pero es un poco la idea de cómo la comisión, la SEC en Estados Unidos, que hace las veces de la CNB en ese mercado, tiene esas facultades de investigaciones que pueden detectar fraudes, e incluso el hecho de que una sociedad esté investigada por la SEC puede dar lugar a que el precio de sus acciones caiga y demás. Hay una serie en Netflix también que habla de Herbalife, la famosa empresa Herbalife, que está investigada por la SEC y por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que es algo parecido a lo que vendría a ser la Procuración en la Argentina, la Procuración General de la Nación, que bueno, no tiene toda la capacidad investigativa que tienen los Estados Unidos, ¿no? Bueno, pero para no irnos del caso, la idea se estaba investigando si esa empresa y el negocio de esa empresa en definitiva no era una venta de un buzón a los consumidores y que implicaba prácticas reñidas con la buena fe en materia consumeril, que le estamos engañando a las personas que consumían, le estábamos vendiendo gato por liebre, hablando a lo gaucho, digamos. El artículo 2 de la ley de mercado de capitales, la ley 26.831, nos da el concepto de qué son los mercados, la otra institución que estamos analizando. Nos dice, mercados, 2 puntos. Sociedades anónimas autorizadas por la Comisión Nacional de Valores con el objeto principal de organizar las operaciones con valores negociables que cuenten con oferta pública, quedando bajo competencia del citado organismo las actividades afines y complementarias compatibles con el desarrollo de ese fin. Los mercados de capitales, lo dice el artículo 2, también lo va a establecer el artículo 31 de la ley 26.831, son sociedades anónimas. Esto es importante tenerlo en cuenta. Los socios de los mercados de capitales van a ser precisamente las llamadas sociedades de bolsa o agentes de bolsa. Los agentes, a los efectos de poder intervenir en el intercambio de activos financieros, intervenir en la negociación de valores negociables, como son los mercados quienes tienen, de acuerdo a lo que establece la Comisión Nacional de Valores, el poder de organizar las operaciones con valores negociables, a los efectos de poder intervenir en esas operaciones se requiere formar parte del mercado. Las funciones de los mercados de capitales están en el artículo 32 de la ley. Lo que me interesa que leamos del artículo 32 es el inciso B. Los mercados tienen como función, de acuerdo a la reglamentación que haga la Comisión Nacional de Valores al respecto,
la facultad de autorizar, suspender y cancelar el listado o negociación de valores negociables en la forma que dispongan sus reglamentos. Artículo 38, también relacionado con los mercados, nos dice lo siguiente. Los mercados solo pueden permitir el listado y o negociación de valores negociables y otros instrumentos financieros cuya oferta hubiese sido autorizada por la Comisión Nacional de Valores y las que deban realizarse por orden judicial. ¿Cuál podría ser, en escenarios de crisis económica, podría ocurrir algunos supuestos en donde, como consecuencia de una catástrofe, por ejemplo, el 9 de septiembre en Estados Unidos, los atentados a las Torres Gemelas, se dispuso cancelar la cotización bursátil. Eso lo hace el mercado de valores correspondiente. En la Argentina, en el 2001, puede el Estado Nacional o la Comisión Nacional de Valores, o si no, podría el mercado decir, bueno, vamos a, en vez de hoy, como hoy hubo una crisis tremenda, para que no se genere un pánico en el mercado de capitales y se genere un daño aún mayor, son las 12, estamos en un escenario de crisis, el mercado cierra a las 14, pero lo cerramos ahora. Esa sería una función que podría llevar a cabo el mercado de valores, de acuerdo a lo que nos establece la ley 26.831. En cuanto a los agentes, la otra institución dentro del mercado de valores, habíamos dicho que son sujetos que van a tener distintas funciones, de acuerdo a lo que yo les decía en relación al artículo 2, pero también a los efectos de poder intervenir en el mercado de valores van a tener que estar autorizados por la Comisión Nacional de Valores. Van a ser sociedades anónimas que van a estar autorizadas para actuar en el mercado de capitales en las distintas actividades para las cuales se postulen. Pueden ser algunos que les interese solo ser un agente calificador de riesgo y hay algunos agentes que se quieren dedicar a la negociación y colocación de valores negociables. ¿Cuál es la diferenciación? Colocación es cuando se hace al principio. En el mercado primario, una sociedad que quiere salir a emitir sus acciones, además de hacer todo el procedimiento, no va a poder salir ella sola en el mercado de capitales a salir a vender. Va a necesitar de un agente a los efectos de que ese agente salga a colocar como parte de ese mercado primario esas acciones o esos valores negociables del tipo de que fueren. Ese vendría a ser un agente de colocación. Puede ser que haya agentes que solo se quieren dedicar a eso. Generalmente no pasa, generalmente los agentes, aparte de ser eso, también son agentes de negociación. ¿Qué significa agente de negociación? Aquel que por orden de un tercero, cualquier tipo de persona, negocia, ya sea que ese tercero tiene acciones y las quiere vender, o ese tercero tiene plata y quiere comprar acciones. Todo eso no se va a poder hacer de manera individual, sino que se va a requerir hacerlo a través de un agente. Por supuesto, todo esto se ha ido flexibilizando a los efectos de que hacer más fácil el acceso al mercado de capitales a través de, por eso ustedes pueden encontrar algunas herramientas como invertir online, que hay mucha gente que lo critica, y también, digamos, esto no se los dije, el agente de bolsa, para así llamarlo, el agente puede actuar de distintas maneras, puede actuar como un asesor de este inversor, o como un mero mandador del inversor, como un mero mandatario. El inversor le dice, che, cómprame tantas acciones de Banco de Galicia Sociedad Anónima, vendeme mis acciones de YPF, o esa es una forma de actuar como un mero mandatario. La otra es asesorarlo a su vez y decir, che, mira, vos tenés este portafolio de acciones o este portafolio de inversiones de valores negociables, nos pongamos como meta tener un perfil de esta manera, entonces cada vez que salga un buen negocio, yo lo voy a hacer sin tener que estar pidiéndote permiso, o te voy a estar avisando cada vez que
cobres algún interés de algún bono, de alguna acción, de algún título, para que vos me digas si lo reinvertimos o si te lo doy. Las distintas vinculaciones que pueden existir entre los agentes y las personas en cuyo nombre operan esos agentes. En este caso, de negociación. Y como les decía, hay algunas estrategias que desde la bolsa, desde las entidades bursátiles, están tratando de llevar a cabo los efectos de acercar al público la idea de invertir en la bolsa sin necesidad de contar con demasiadas complicaciones. Entonces permiten directamente abrir una cuenta comitente en una agencia de bolsa que les cobra una comisión, como un banco les cobra una comisión por tener una cuenta corriente, y desde esa cuenta, por su propia voluntad e iniciativa, estar comprando y vendiendo acciones. Un ejemplo de ello es invertir online, y a su vez hay un montón de ese tipo de instrumentos o iniciativas. A su vez, a medida que se desarrollan más las llamadas empresas tecnológico-financieras, las fintech, cada vez va a existir más. Bueno, una fintech, por ejemplo, Mercado Pago, es una fintech. Walla es otra fintech. Eso en cuanto a los agentes. Recién mencioné el tema de las bolsas, que no lo toqué a propósito. Las bolsas de comercio, con anterioridad a la ley 26.831, sí tenían una función dentro del mercado de capitales argentino, que controlaban las bolsas a los mercados y intervenían también en la autorización para la oferta de valores negociables. Ahora se ha dejado de lado esa función a las bolsas y las ha concentrado la Comisión Nacional de Valores. Eso no quita que las bolsas sigan existiendo como tal, pero no tienen la función normativa que tenían antes, o la función de regulación que tenían antes. Existen como asociaciones civiles con diversos objetivos relacionados con el mercado bursátil, pero no intervienen expresamente de la misma manera que intervenían con la ley anterior. El último, la última institución del mercado de valores habíamos dicho que son los emisores, que puede ser el Estado incluso, puede ser una cooperativa, una SRL. Vamos a poner el énfasis en las sociedades anónimas. SRL cuando emite obligaciones negociables, cooperativa cuando emite obligaciones negociables. La sociedad anónima puede emitir cualquier tipo de títulos valores, no solo acciones. Ya vamos a ver qué se entiende por valores negociables, que son una clase de títulos valores específicos. Por eso son negociables. A los efectos de poder ser una emisora y poder intervenir en el mercado de capitales haciendo oferta pública de acciones, voy a tener que iniciar un procedimiento ante la Comisión Nacional de Valores, que es lo que vamos a estudiar con más detenimiento en un ratito. Y a partir de haber iniciado ese procedimiento, voy a estar formando parte, voy a estar sujeta a ese control de esta autoridad administrativa especial. La ley de mercado de capitales, la ley 26.831, establece en sus artículos 59 a 79 diversos requisitos en relación a la manera de llevar la contabilidad en materia de sociedades que hacen oferta pública de acciones, cómo tiene que estar compuesta su administración, qué tiene que informar al público inversor en relación a las vinculaciones que pudiera tener con otro tipo de sociedades. ¿Se acuerdan lo que habíamos hablado en relación a los artículos 30, 31, 32, 33 y 34 de la ley? Todo eso está expresamente establecido en los artículos 59 a 79. Se los doy para su
para su lectura por arriba, pues no nos vamos a detener por ahora en este punto, en ese tema particular, si bien vamos a hacer referencia, sí, a lo que es el régimen de transparencia, que es diversas normas y diversas particularidades que se le van a exigir a las sociedades en su funcionamiento interno. Pasamos a continuación a otro de los puntos que están en la bolilla, que es la oferta pública de valores negociables. ¿Qué es la oferta pública de valores negociables? En este concepto vamos a tener que diferenciar dos cosas distintas. Primero, oferta pública y segundo, valores negociables. ¿Por qué es importante saber de qué hablamos cuando hablamos de oferta pública? ¿Por qué es importante determinar cuando una sociedad anónima hace oferta pública? Porque puede ser que la sociedad anónima esté haciendo oferta pública y no lo sepa. Puede ser que esté haciendo una invitación de manera genérica a través de internet relacionada con sus títulos valores y a lo mejor no tiene idea de que está haciendo una oferta pública. Entonces, esa oferta pública respecto a la cual no tiene idea que está realizando, como no pidió autorización a la Comisión Nacional de Valores, eso no le quita que la Comisión Nacional de Valores, en función o en vista de sus atribuciones de control, pueda ir y sancionar incluso a esa sociedad, interponerle una multa, porque hizo una oferta pública sin haber estado o sin haber cumplimentado con todo el requisito, con todos los requisitos necesarios para hacerlo. Que la ley, la Comisión Nacional de Valores, no le va a permitir a cualquier sociedad hacer oferta pública de sus valores, sino que le va a exigir un montón de cuestiones a los defectos, digamos, con la idea siempre de proteger al inversor, que no vaya cualquier sociedad anónima a salir a vender acciones, porque bueno, tenemos que darle alguna seguridad al tercero de que son personas serias las que van a ir, por más de que muchas veces no lo son, pero por lo menos tratar de hacer cumplir esas exigencias. ¿Quiénes intervienen en la oferta? Ya vamos a analizar bien qué es oferta pública y qué son valores negociables. ¿Quiénes intervienen en la oferta pública? Van a intervenir las sociedades emisoras, por un lado, y van a intervenir agentes, como dijimos, las personas que lo van a colocar en un primer momento a los valores negociables, para que sean adquiridos por inversores que pueden ser inversores individuales o inversores de los llamados institucionales, cuando quien adquiere valores negociables es una compañía financiera, una compañía de seguro, una FJP, etcétera, etcétera. También pueden adquirir valores negociables. También intervienen en el procedimiento de oferta pública agentes calificadores de riesgos. Seguramente a lo mejor han escuchado hablar de la calificadora Fitch. Es una calificadora que dice, bueno, esta sociedad que va a sacar este valor negociable es una sociedad que es muy solvente, entonces lo más seguro es que lo vaya a pagar. Entonces tiene una calificación AAA positivo. Entonces, si ustedes adquieren valores negociables de esta sociedad, es como que el gobierno de los Estados Unidos le pida plata a ustedes. Está claro que la plata se la va a devolver. En cambio, si los emite la Argentina o los emite Zimbabue, van a tener esos valores negociables una calificación BB negativo. O sea, una mala calificación, porque no sabemos si te lo van a devolver, depende del humor del gobernante. Aplicable a países, aplicable a sociedades. ¿De qué hablamos cuando hablamos de oferta pública? La definición de oferta pública está en el artículo 2 de la ley. Nos dice lo siguiente: invitación que se hace a personas en general o a sectores o grupos determinados para realizar cualquier acto jurídico con valores negociables, efectuada por los emisores, por sus tenedores o por organizaciones unipersonales o sociedades dedicadas en forma exclusiva o parcial al comercio de aquellos, por medio de ofrecimientos personales, publicaciones periodísticas, transmisiones telefónicas,
radiotelefónicas, telefónicas o de televisión, proyecciones cinematográficas, colocación de afiches, letreros, carteles, programas, medios electrónicos, incluyendo el uso de correo electrónico, redes sociales, circulares y comunicaciones impresas o de cualquier otro procedimiento de difusión. Primera cuestión, el carácter público de la oferta. Una oferta, ya sabemos qué es en materia contractual. Es algunos dicen es un hecho jurídico, es un acto jurídico, no nos vamos a meter en esa discusión. Es una invitación que hace una persona con la intención de obligarse. En este caso no está dirigida, aún si la oferta pública puede ser cuando esté dirigida al público general de manera indeterminada o incluso me dicen a un grupo de personas determinadas, sectores o grupos determinados. Oferta en donde se dice, tengo estos valores negociables, lo estoy ofertando para realizar con ellos cualquier tipo de acto jurídico. Un canje, una permuta o una adquisición. ¿Cómo se puede? ¿Quién la realiza? La oferta pública la realizan los emisores. No por sí solos, acuérdense lo que les habíamos dicho, sino que van a recurrir a los agentes. Yo les había hablado de los agentes de colocación. Pero quien realiza el oferente es la sociedad anónima. Vamos a ponerle nombre. La sociedad anónima es la emisora. Y a través de ¿qué medios se da a conocer esa oferta pública? A cualquier medio de emisión. De ahí que es complicado. Muchas veces uno en internet hay algunas plataformas, el csocio.com o algunas cuestiones en donde habría que discutir cuál es la normativa. No lo tengo muy estudiado el tema, pero habría que discutir si eso no es una oferta pública de valores negociables. Hace un aporte y convertirte en socio de la empresa. O si no, después podés vender libremente tu aporte. Habría que ver si eso no es una oferta pública de valores negociables. Si así fuera el caso, podría estar sujeta a la inspección y el control de la Comisión Nacional de Valores, que es un tema no menor. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de valores negociables? También el concepto de valores negociables, que es muy importante. Distinto es el concepto de valores negociables que una cosa es el concepto de valores negociables y otra cosa es el concepto de títulos valores. Puede haber títulos valores que no sean valores negociables en los términos de la ley 26.831. Un cheque es un título valor, ¿verdad? Un pagaré es un título valor. Ahora, no es un valor negociable de manera bursátil, salvo que sea emitido en masa. ¿Qué significa que sea emitido en masa? Que sea emitido de manera homogénea y sin ninguna particularidad y se oferta al público. No es lo mismo un cheque que libre una persona a Eduardo Sima que una serie de 20 cheques, todos del mismo valor, todos con las mismas características, que una sociedad emita a los efectos de ofrecerlos en el mercado de capitales. En un primer lugar tenemos un título valor, pero no valor negociable, y en el otro caso tenemos título valor y valor negociable. Por eso, valores negociables no son solo las acciones. Ya vamos a ver qué nos dice el artículo 2 de la ley 26.831. Nos dice, valores negociables, títulos valores emitidos tanto en forma cartular, así como todos aquellos valores incorporados a un registro de anotaciones en cuenta. O sea, títulos valores, ya sea acción título o acción escritural, eso nos está diciendo. Obligación negociable título o obligación negociable escritural. Ya lo vamos a ver cuando veamos obligación negociable. Emitido en particular los valores de créditos o representativos de derechos creditorios, las acciones, cuota parte de fondos comunes de inversión, títulos de deuda o certificados de participación de fideicomisos financieros o de otros vehículos de inversión directa. Y en general, cualquier valor o contrato de inversión o derechos de créditos homogéneos y fungibles. Esto es lo importante, homogeneidad y fungibilidad. Emitidos o agrupados en serie y negociables en igual forma y con efectos similares a los títulos valores. Emisión en masa, dijimos, homogeneidad, fungibilidad
emisión en masa, negociación en masa. Si yo emito cheques, emito pagarés, todos de manera fungible, homogénea y negociables en masa, sin ninguna característica particular respecto a las personas que los pueda adquirir y después los pueda transmitir el día de mañana, son perfectamente valores negociables. Y en general, cualquier valor que por su configuración y régimen de transmisión sean susceptibles de tráfico generalizado e impersonal en los mercados financieros. Asimismo, quedan comprendidos de este concepto los contratos de futuro, los contratos de opciones y los contratos de derivados en general que se registren conforme a la reglamentación de la Comisión Nacional de Valores, los cheques de pago diferido, certificados de depósito de plazo fijo admisibles, facturas de crédito, certificados de depósito y warrants, pagarés, letras de cambio, letras hipotecarios y todos aquellos títulos susceptibles de negociación secundaria en mercado. ¿Qué son los contratos de futuros y los contratos de opciones? Los contratos de futuros y los contratos de opciones son contratos financieros que también reciben el nombre en conjunto de derivados financieros. Son contratos que se celebran en relación a otro contrato. El contrato de futuro es un contrato que se celebra entre dos partes respecto de un contrato de compraventa futuro, generalmente de compraventa de mercaderías, de commodities. Entonces, puede ser también de dinero. Entonces, en este mercado futuro estamos negociando hoy un precio del precio que va a tener ese otro contrato. Seguramente lo han escuchado hablar. ¿A cuánto está el maíz en la bolsa de Chicago? Bueno, se venden futuros de maíz a $30 la tonelada para el año, para enero del 2021. Es un típico contrato de futuro. Estamos pactando hoy cuánto va a ser ese otro contrato, ese contrato de compraventa a celebrarse en enero del 2021. ¿A qué precio? ¿A cuánto va a valer? Es un contrato de futuro. Los contratos de opciones son contratos que se celebran hoy respecto de negocios jurídicos vinculados con acciones, ya sea alguien que quiere vender acciones o alguien que quiere comprar acciones. Yo establezco una opción en relación a ese contrato. Otros contratos derivados que en materia de default en la Argentina lo hemos conocido bastante, lo conocemos bastante porque es una realidad que nos sigue tocando al día de hoy, son los famosos CDS, Credit Default Swaps. Son garantías que emite una determinada sociedad diciendo, si la Argentina llega a entrar en cesación de pagos, yo te pago lo que establece este CDS, este contrato. Si por el contrario la Argentina no llega a caer en cesación de pagos, vos me tenés que pagar a mí. Y se celebra un contrato. Y ese contrato, a su vez, es negociable. Puede decir, bueno, mira, yo hice ese contrato con tal compañía aseguradora y pagué 20 pesos. Como han aumentado las posibilidades de que la Argentina entre en cesación de pagos, en vez de salir 40 pesos, que es lo que salía al principio, ahora sale 80. Entonces, ahí es cuando se dice, aumentaron la cotización de los CDS. ¿Qué significa? Que ha aumentado la posibilidad de que esa compañía de seguros que garantizó que no se iba a caer en default, efectivamente tenga que salir a pagar esos contratos. Son contratos, los derivados financieros que se cotizan en bolsa y que hacen referencia a otros contratos que celebran las partes, en donde lo que va cotizando es lo que va fluctuando es el precio que se decide pagar por esa cotización de ese contrato. Además del artículo 2, en materia de oferta pública de valores negociables, leamos también el artículo 3, que se los dejo para que lo lean ustedes, y vamos a empezar a hablar de cómo es el procedimiento de oferta pública
artículos 80 hasta 80 hasta 84 es cómo se ingresa al procedimiento de oferta pública. Y después vamos a ver en los artículos 97 y 98 qué pasa cuando una sociedad quiere dejar de estar bajo el régimen de oferta pública y quiere retirarse del mismo. Eso lo vamos a ver ahora a continuación.